Estoy abrumadísimo. Domingo ha dicho una cosa muy interesante y es que hay que romper esa dinámica que hace que cada uno trabaje en solitario. Tú lo has dicho con otras palabras, pero en realidad el día de hoy tenía todo el sentido del mundo. Pues, ¿por qué no hacerlo juntos, no? Que es algo que cada vez se hace menos porque cada uno quiere... Todo el mundo habla de competidores, ¿no? Pero en realidad no se lo creen. Y esta es una buena manera de coger, como ha dicho Domingo, a personas que trabajan sobre la historia de la edición y personas que trabajan sobre la edición. Así que, en fin, creo que tiene todo el sentido. Y yo, lejos de una conferencia inaugural, como pone hiperbólicamente en el programa, sí que me parecía que teníamos que dedicar unos cuantos minutos, como decía Nabokov, uno puede ser entomólogo, pero no sabe nada de entomología si no conoce el ecosistema, ¿no? Entonces, el mundo de la investigación, ustedes lo saben igual que yo, y voy a ser brevísimo, incurre a veces bueno, o tienes peligros, uno de los cuales es el de olvidarse de lo que hay al lado del objeto de tu trabajo, ¿no? Y esto en el mundo editorial lo hemos visto muy a menudo, es decir, parece que un editor o una editora cuando ha muerto ya ha dejado de ser editor. Es decir, que los esfuerzos que tiene que hacer un editor por conseguir serlo parece que ya caen en el olvido en el momento en que el editor ha muerto. Esto lo sé por varios amigos que se dedican a recuperar antiguas colecciones, que es muy importante, es una de las labores fundamentales de los historiadores de la edición, recuperar colecciones desde el punto de vista académico, desde luego, pero para ponerlas a disposición de los editores que están desesperados, como ustedes saben. No olvidemos cómo funciona el sistema, ¿no? Ustedes tienen colecciones y esas colecciones hay que llenarlas, y si no tienen con qué llenarlas, tienen que conseguir llenarlas a cualquier precio. Y ese precio muchas veces pasa por el trabajo que muchos de ustedes hacen, es decir, bueno, ¿qué colección maravillosa nació y de manos de quién y en qué momento que se puede recuperar ahora, ¿no? Eso lo hacía muy bien Lara, hablábamos con Domingo de Lara hijo, pero Lara padre lo hacía muy bien, decía, bueno, yo no entiendo por qué no puedo sacar al mercado en lengua española determinados autores que hace 30 años fueron un éxito y ahora ya no lo son, ¿no? Y claro, transcurridos 30 años, seguramente esos autores volvieron a ser un éxito, como demostró Planeta, que también es una empresa familiar. No sé si es independiente, pero es una empresa familiar. Quiero decir con esto que todos los que nos hemos dedicado en cuerpo y alma a trabajar sobre algo que nos apetece y que nos gusta, acabamos perdiendo un poco el control de lo que sucede alrededor, ¿no? Y bueno, pues no sé, no estoy muy seguro de que trabajar sobre un editor mexicano de los años 20 no te obligue a recordar lo que ese editor, como tal o editor, tuvo que hacer en los años 20. Es que, lo insisto, me parece un poco decepcionante que cuando uno se muere ya pase a ser un catálogo, pero ese catálogo también fue una labor diaria muy dura, y esta era un poco la cuestión que yo quería poner sobre la mesa. Es decir, que el mundo editorial en el pasado, en realidad, fue bastante semejante al mundo editorial que están trabajando mis estudiantes en las empresas y mis profesores, ¿no? 25 años efectivamente son muchos. Un cuarto de siglo nosotros hemos podido ver transformaciones gigantescas en el mundo editorial, pero siempre en el fondo es alguien que elige y alguien que produce y alguien que propone. Y ese es el círculo básico de la cadena del libro, ¿no? Yo elijo, intento argumentar, o no, depende de si dependo de terceros, y pongo dinero para ver si lo que he elegido está bien elegido o no. Eso no lo sabrá ninguna empresa nunca, lo sabe el tiempo, y el resultado es no solamente lo que llamamos cadena de libros, sino una cadena de confidentes, en realidad, uno de los cuales cobran una muy buena nómina en todo el mundo, que son los scouts, que son confidentes oficiales y que te ayudan a elegir. Por tanto, estamos hablando de una cuestión de dinero. Estamos hablando pocas veces cuando se hace una biografía, fíjense ustedes, cuando se hace una biografía de un gran editor, de un gran agente internacional, es difícil que aparezcan cuestiones monetarias, porque son sucias, está mal. Y en cambio, y fíjense ustedes que la biografía de Carmen Balcells, de Carme Riera, tendría que haber salido hace 2 años y no ha salido, ¿no? Si tienen un segundo, pregúntense ustedes por qué no ha salido en Penguin Random. Pues no ha salido porque hay demasiados problemas a la hora de explicar el trabajo de un editor o de un agente, y una parte importante de esos problemas tienen que ver con el mundo económico. Y las transacciones económicas no siempre son bien vistas. Y parece que un editor que habla demasiado de dinero es un editor que sabe poco de libros, ¿no? Lo cual es estúpido, evidentemente. Pero
parece que cuesta entender que una persona que tiene un negocio que se llama editorial tenga que saber de dinero o tenga que saber de derechos de la propiedad intelectual. Y no. Entonces, he hecho un acopio de titulares por si alguno de ustedes remotamente tiene un interés en saber qué es lo que este año especial, como decía Pura, para nosotros, después de un cuarto de siglo, hemos ido anotando respecto a estos cambios. Y bueno, pues voy a hacer una lista de titulares sobre la situación actual en el mundo editorial fuera de las cifras. Las cifras no me interesan porque las cifras siempre son engañosas. Cada uno las utiliza, como saben los políticos muy bien, como le da la gana, ¿no? De manera que las cifras, bueno, yo les podría demostrar que el libro en papel está triunfando y ustedes me podrían demostrar que está subiendo el consumo de edición online, ¿no? Y así podríamos estar toda la vida y no tenemos tiempo para eso. Entonces, ese minuto extra sí que me haría ilusión dedicarlo a una breve nómina de mujeres a las que yo he tenido la suerte de conocer y con las que he tenido la suerte de trabajar, que me parece que son muy representativas de todo lo que han hecho las mujeres siempre en el mundo editorial, a pesar de que ahora menos, afortunadamente, pero durante muchos años, décadas, era un trabajo muy bien hecho, pero muy oculto por determinadas personalidades siempre masculinas que estaban encima, ocupando cargos de management o cargos de dirección general. Esto ha sido la tónica habitual en el sector y desde luego no estamos hablando del sector en lengua española, estamos hablando del sector internacional. El mundo del libro siempre ha estado en manos de mujeres. Aldo Manuccio no cuenta aquí, pero la relevancia empresarial siempre ha estado en manos de los hombres, con alguna excepción. Y esto me parece que, dado que habéis elegido este tema, que es un tema fundamental, ¿no? Todo el mundo, no sé, pregunta cuál es el porcentaje de mujeres y hombres. Os puedo decir que en los últimos 10 años tenemos números clausos en 6 o 7, y esto lo digo porque vale la pena anotar, la ratio ahora está en 4 mujeres por cada hombre, lo cual quiere decir que si eso ocurre en una escuela de negocios, nos permite pensar que en breve o relativamente en pocos años la visibilidad de las mujeres en el mundo editorial será la que siempre tendrían que haber tenido con arreglo al trabajo que han llevado a cabo, pero eso no ha sido así porque siempre había esa especie de temor machista y bueno, de que las cosas seguramente pues no fueran tan bien si no había un CEO, ¿no? Un director general encima. El resultado nuestro, balance que hacemos muy rápidamente con los siguientes, por si les interesa, los siguientes titulares sería el siguiente. Un editor siempre había sido visto como un lector y siempre había sido visto como un lector de libros. Ahora un editor seguramente es más un lector de mundo, es un lector del mundo. Tiene que leer rankings, tiene que leer cuentas de resultados cada vez más. Antiguamente las cuentas de resultados o los planes de marketing no eran tan necesarios como ahora, y un editor como Juan Grijalvo podía compensar con su intuición una parte negativa del catálogo de las novedades de ese año, y esto en estos momentos es prácticamente imposible, sean o no independientes, que es un término que no me interesa usar, porque independiente de qué, ¿no? Por tanto, un lector, decíamos tradicionalmente que era una antena porque cuando el Parlamento brasileño decidió que la lengua española tenía que ser una lengua cooficial, la primera reacción la tuvieron los editores, incluso antes que los políticos. Lo cual quiere decir que hay que leer noticias de internacional y hay que leer noticias de la sección económica, porque si no puedes estar perdiéndote un territorio muy importante. Esto lo supieron ver muy bien los editores catalanes que fueron al exilio en México y que se dieron cuenta de que México no podía hacer libros para toda Latinoamérica. Fueron los primeros que se dieron cuenta de que la distribución para toda Latinoamérica no tenía ningún sentido, era una quimera. Es una quimera, lo sigue siendo, lo sigue siendo. Con el mundo digital, evidentemente no, pero entonces estamos hablando de otra cuestión. Después, un rastrillo, es decir, ese instrumento que utilizan los jardineros para recoger la pinaza, etcétera, o las hojas, ¿no?, secas, los editores las tienen que utilizar, como han hecho algunos, sencillamente para rastrillar, para recoger, para ir haciéndose con todo aquello que los demás han abandonado, han desechado. Las hojas secas pueden servir como abono, ¿verdad que me entienden?
Las colecciones perdidas, el publishing anterior, en lengua catalana hay una editorial muy importante que se llama Club Editor, cuyas cubiertas son de los años 50. Entonces, o la editorial como, no sé, una editorial como Gallimard tiene sus libros de color crème, igual que los que editaba Gaston Gallimard en los años 20. Es decir, mirar hacia atrás constantemente. Eso es algo que el tipo de ejecutivo del sector editorial no ha entendido demasiado durante mucho tiempo y ahora se dan cuenta de que muchas veces en la historia, ¿no?, en el pasado, como decía Domingo, está seguramente una buena parte del futuro. Un inversor. Ahora hay crowdfunding y hay recolección de dinero público, colectivo, etcétera, para empezar con esos entre 3 y 6 mil euros que te pide el Estado para empezar un negocio. Hay que desengañarse. Con un crédito es muy difícil que uno pueda empezar una editorial. Es otra quimera, ¿no? Se habla de editoriales independientes y Domingo sabe muy bien que he tenido unas discusiones en el Ministerio durante muchos años sobre esto, porque es verdad, una editorial independiente. ¿Qué es una editorial independiente? ¿Blackie Books es una editorial independiente? No, Blackie Books no es una editorial independiente. Y Dos Vacas tampoco es una, ¿no? ¿Cómo se llama? Media Vaca, Dos Vacas, Tres Vacas. No es una editorial independiente. Es una editorial de gente que tiene mucho dinero, y que ha decidido invertir en el mundo editorial, pero no son independientes. Igual son independientes del banco, o son independientes de una corporación, pero no son independientes en el sentido estricto. Es muy difícil encontrar una editorial independiente, o por lo menos una editorial independiente que dure. Por tanto, la inversión es fundamental y por eso cada vez mis estudiantes dan más horas de finanzas para no financieros de las que antes daban. Es decir, seguramente la tipografía la pueden ir aprendiendo por su cuenta, pero la lectura fina de una cuenta de resultados no. Por tanto, en el mundo editorial, aunque mucha gente no lo entiende, o en un máster de edición, fundamentalmente lo que tienes que enseñar es a negociar y a contratar bien y sobre todo a que no te tomen el pelo los proveedores y que tu distribuidor no muera durante el viaje de tus libros por el exterior. Un problema muy grave que tiene este sector y que ya lo tenía en los años 20, cuando los primeros editores, cuando Alan Lane y los editores que crearon el bolsillo moderno en Inglaterra, es el ego. El ego es devastador, el ego es tremendo. Y por lo tanto, el ego tiene que ser gestionado muy certeramente. De manera que yo pondría un inversor, un jugador de póker. ¿Por qué un jugador de póker? Porque un buen editor tiene que saber echarse un farol. Sin faroles no hay edición. De hecho, mientras yo hablo, en estos momentos, miles de editores y de agentes del mundo y de scouts están echándose faroles. Están haciendo ver que tienen una oferta posible para un determinado libro. Eso hace crecer el sector. Ser un farolero es absolutamente fundamental para ser un buen profesional, ¿no? Esto hay que saberlo decir, yo no lo he sabido decir, pero ustedes ya me han entendido. Por eso un jugador de póker, por la estrategia, muy importante. Si yo no tengo dinero para tener un distribuidor, pero me puedo aliar con un editor más pequeño en Madrid, que es lo que han hecho en Contexto, ¿no? Pues un editor de Segovia, un editor de Madrid, un editor de Olot y un editor de Sabadell pueden llegar a compartir gastos, ¿no?, o plataformas, y eso es algo nuevo que yo creo que la lengua española ha dado, es decir, el mundo hispanoamericano ha dado, que es el modelo el nacimiento de nuevos modelos de negocio que empiezan por las editoriales que no lo hacen todo, que lo externalizan. Eso cada vez era menos probable verlo en el mundo anglosajón, por ejemplo, y aquí estamos viendo que están haciendo librerías pequeñas y algunas verdaderamente independientes, siempre y cuando entiendan el modo en que yo hablo de independencia, ¿no?, de independencia de criterio, que es la independencia fundamental. Cuando María Faste, la editora de Lumen, elige sus libros con la aquiescencia de su jefa, que es Pilar Reyes. Y Pilar Reyes lleva a cabo su trabajo en Madrid con la aquiescencia de su jefa, que es Nuria Cabuti, que está aquí en la central de Penguin Random, en Travesera, a 3 minutos de aquí. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir esto que los grandes grupos están en manos de mujeres, ahora ya, prácticamente desde el Chief Executive Officer hasta la persona que está ayudando, la ayudante de dirección. Esto es inaudito. Pero también tengo que decir que la independencia de criterio es exactamente eso, que alguien pueda en un gran grupo internacional de capital alemán, como es Penguin Random, a pesar de su nombre, pueda decidir los libros que quiera para las colecciones de Lumen,
porque tiene la confianza absoluta de su jefa, que es la directora editorial, que es Pilar Reyes, que a su vez tiene la confianza absoluta de la directora general y CEO, que es Núria Cauti. Y eso es independencia. La independencia económica, pues seguramente es quimérica, ¿no? Bien, después algo muy importante que todos los estudiantes de edición del mundo, hay muy pocos, nosotros, tú has dicho 40 veces que somos longevos, pero yo creo que no somos longevos, yo creo que somos muy jóvenes. Yo creo que tenemos 25 años, es más. Porque longevo es una palabra que no nos podemos permitir. ¿Sabes por qué? Porque ser longevo quiere decir tener mucha edad. Y si tienes mucha edad, tienes poco entusiasmo para hacer las cosas. Y este sector está cambiando constantemente. Fíjense que una alteración mínima de la propiedad intelectual en cualquier Estado europeo cambia el sistema de negociación. Por no hablar de la tecnología, que saben ustedes igual que yo, ¿no? Pero cualquier decisión política respecto a retribuciones o respecto a IRPF o respecto al modo en que abonan sus derechos de autor los escritores, recuerden aquellos escritores y con toda la razón del mundo se quejaron de que cuando se jubilaban de sus trabajos ya no podían dedicarse a escribir, ¿no? Es decir, estamos en el Ministerio de Economía y Finanzas, estamos en el Ministerio de Affaires Sociales, como dicen los franceses, es decir, todo redunda en el trabajo de un editor y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso he anotado aquí también los social skills, la capacidad para relacionarse. Y respecto a algunas variaciones en lo que hace al trabajo duro del día a día para conseguir que podamos tener libros a nuestro alcance, pues las constataciones, algunas les parecerán de perogrullo, pero créanme que no lo son. Por ejemplo, ustedes no sé si recordarán, pero se predijo la muerte del libro en papel para el año 2020. Seguramente hubo un error de sintonización y lo que querían decir es que en el año 2020 se acabaría el mundo por culpa del COVID, pero desde luego el COVID lo que ha hecho es aumentar de forma muy notable la facturación del libro en papel. En estos momentos el libro en papel es claramente una apuesta de mercado en todos los mercados. Yo no hablo del mercado español o el mercado hispanoamericano en general. Y uno de los elementos fundamentales para que el libro en papel haya superado a todos esos gurús que querían hacernos pensar lo peor es el libro infantil. El libro infantil ha impulsado de manera absoluta el que el libro en papel se convierta en un objeto deseado, otra vez. El libro objeto, el libro troquelado, el libro accionado, el libro enriquecido. El libro en papel, tenemos un problema, que es el papel. Pero si no tuviéramos el problema del papel, la tecnología del papel es extraordinariamente potente y se ha visto ahora que ha habido problemas desde la red eléctrica hasta problemas de baterías por falta de litio, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda cuestión rapidísima, los canales que nacen y mueren. Cuando Pura, Domingo y yo empezamos nuestras carreras, uno de los elementos fundamentales era el canal kiosco y otro era algo al que algunos de ustedes se han dedicado y que merece estudios de primer nivel, que es el club, los derechos del club, ¿no? El club, círculo de lectores, ¿no? En el caso de la lengua española o de la lengua portuguesa y otros muchos clubs en Estados Unidos y en Alemania, ¿no? Bueno, el club prácticamente ha muerto, pero no olviden que el club llegó a tener prácticamente el 5% más que la totalidad de los lectores activos en toda España. Es decir, el Círculo de Lectores llegó a tener alrededor de los 2,3 millones de clientes, que era una cifra superior a la que el Ministerio daba como cifra buena, ¿no? Fiable, de lectores habituales en España. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta porque también hay dinámicas así, ¿no? Cuando el crack del 29 en Nueva York, los grandes editores, Simon Schuster, Holt, etcétera, también tuvieron que dedicar un buen tiempo con sus equipos a sacar al mercado libros que pudieran ser affordables, ¿no? El kiosco ha muerto, el crédito ha muerto, el club no está muerto, pero está prácticamente muerto, no tiene ningún tipo de valor. En cambio, el audiolibro ha llegado para quedarse. Esperemos que se quede en manos ajenas y no solamente en las manos de Audible, de Amazon, pero indiscutiblemente es mucho más agradable, a juicio de muchos, parece ser, ¿no? Por los mercados, que te lean un libro que leerlo tú. Eso tiene unas implicaciones, como podéis
ya, bueno, seguramente las tenéis en la cabeza, tienen unas implicaciones gigantescas por lo que hace a la capacidad de concentración, a la deglución del texto, a la hermenéutica, etcétera. Cuestiones de psicología cognitiva, en fin, que están siendo estudiadas, no están bien estudiadas, pero están siendo estudiadas, pero creo que vale la pena decir que el podcast y el audiolibro nos están cambiando la vida de una manera. Yo recuerdo cuando entré en el sector que el audiolibro era una excrescencia que se utilizaba en el caso de los enfermitos pobres que estaban malitos y no podían leer, o en el caso de las personas que tenían que constantemente coger un avión de Nueva York a San Francisco o a Los Ángeles, y entonces dejaban que Ethan Hawke les leyera un cuento de Dickens o una novela de Balzac, ¿no? Ahora esto se ha convertido en un polo de ventas fundamental. Modelos nuevos de negocio muy interesantes. Anna Davis creó hace 8 años en la agencia literaria más importante del mundo, que es Curtis Brown, en Londres, un negocio que se llama Curtis Creative. ¿Y por qué es un modelo de negocio tan importante que está siendo imitado en todos los sitios? Pues muy sencillo, porque en lugar de salir la agencia o esperar pacientemente a que le lleguen nuevas propuestas de nuevos autores con nuevos manuscritos, con nuevos originales, lo que hace es crear una escuela de escritura creativa. Esa escuela de escritura creativa lo que hace es generar los talentos que luego ella capta directamente, porque es mucho más oportuno decir: miren, si ustedes estudian cómo crear una buena novela con nosotros somos mucho más buenos que los profesores de universidad para poderlas vender, ¿no? Y esto ha funcionado muy bien, y si entran, ahí es una página web excelente. Eso es un nuevo modelo de negocio. La empresa que vive de sus autores y capta el talento fuera, ya no lo capta fuera. Crea granjas de talento, donde se va escribiendo cerca, bajo la tutela de los grandes agentes de Curtis Brown en Londres. ¿Qué ha hecho Gallimard? Reaccionar y ha dicho: es verdad, yo soy Gallimard. Yo tengo un catálogo gigantesco de autores, muchos de los cuales son premios Nobel, ¿no? Manuel Carrère, Modiano, etc. ¿Qué ha hecho? Ha creado los ateliers de la Nouvelle Revue Française. ¿Qué hacen? Pues utilizan el talento propio de la casa, el talento del catálogo, para generar nuevo talento, ¿no? Talento joven. Cuando hace unos pocos años prácticamente nadie sabía lo que era el scouting en el mundo editorial, ahora hay empresas de scouting, ya no solamente agencias literarias. El scouting es uno de los elementos fundamentales. Están cada vez más pagados, más reconocidos, y de hecho grandes editores del mundo como Carlo Feltrinelli han dicho por activa y por pasiva que de no ser por su equipo, por su grupo o por su empresa de confianza de scouting, seguramente las editoriales de Feltrinelli no serían lo que son. Otra constatación es que en los últimos 5 años es más evidente que nunca que el publishing afecta al contenido, altera absolutamente el contenido. El modo de envolver el caramelo cambia, no el sabor del caramelo, sino prácticamente el caramelo en sí. Y esto hace que se invierta cada vez más en algo que se hacía en la Inglaterra de la época de Virginia Woolf, que era la de hacer que los libros entrasen por los ojos, ¿no? Como si fueran pasteles. Eso se perdió durante mucho tiempo, se creía que el contenido era rabiosamente, violentamente convincente. Se dieron cuenta de que eso no es así, y ahora los grandes editores están dedicando cada vez más tiempo y más dinero a mejorar su publishing, hasta el punto enervante en que ustedes y yo nos podemos encontrar con libros cuyo aspecto, cuyo publishing nada tiene que ver con el contenido. De eso se ha quejado una buena parte de los autores, franceses contemporáneos, ¿no? Que están hartos de que sus libros aparezcan en Estados Unidos con brillantina y para conseguir que vendan más, ¿no? Si yo te vendo este contenido como si fuera un libro que vende, pues a lo mejor vendo más, ¿no? Bueno, ustedes pueden pensar que es una estupidez, pero en cualquier caso es una estupidez compartida por muchos empresarios en estos momentos. Una cuestión que era la única que quería decir yo aquí, porque me encontré con un problema y tuve que acabar siendo una suerte de perito. Lo habitual es pensar que un párrafo de García Márquez está protegido por la ley de propiedad intelectual, y eso es así. Pero lo que no es tan habitual es darse cuenta de que el universo literario de García Márquez, o el Yoknapataufa de Faulkner, si Faulkner no fuera el dominio público en lengua española, están también protegidos, pero no por la ley de propiedad intelectual, sino por las leyes del derecho mercantil y del derecho societario. Quiero decir que uno puede acabar con problemas en la justicia
por el hecho de plagiar, de copiar, y que se pueda demostrar un párrafo de una novela de Juan Benet. Pero del mismo modo puedes acabar con problemas muy graves, quizá más graves con la justicia, porque el Código Penal y las leyes de derecho mercantil son mucho más duras a la hora de los castigos, por el ingenuo intento de apropiarte de una parte del universo creativo del autor. Y eso está muy bien protegido, y en Estados Unidos lo saben todo muy bien. ¿Por qué? Porque ellos tienen la cultura de la queja, nosotros todavía no, ¿no? Nos está llegando, pero todavía no ponemos una denuncia porque alguien te diga esto me suena a ese mundo sureño, ¿no? Asfixiante, ¿no? Con el ruido de los mosquitos, que puede parecer que esté Faulkner, ¿no? Detrás. Si se asoma Faulkner, está la sospecha de que Faulkner está detrás. Así piensa un abogado de propiedad intelectual en Estados Unidos. Y por lo tanto, todos los autores que creen que pueden trabajar con Macondo sin citar el nombre de Macondo, pues que tengan mucho cuidado, porque muchos abogados están ganando mucho dinero pensando, los jóvenes escritores o los nuevos escritores, jóvenes no tiene por qué serlo, que efectivamente si no plagias eres libre. Una cosa es el texto y otra cosa es el contexto. El contexto está protegido. Y por último, antes de entrar a mi rapidísimo homenaje a estas mujeres que considero que, yo ya diré el por qué considero que son mujeres fundamentales en la lista de qué mujeres son fundamentales en el mundo de la edición contemporánea, quería decir dos cosas. La primera, también durante un tiempo se llamaban derechos subsidiarios a los derechos que no eran el derecho principal, el derecho de edición normal o de edición trade en inglés. Los derechos subsidiarios ahora se han convertido prácticamente en el input económico fundamental en muchos casos de literatura. Piensen, por ejemplo, en merchandising. El autor y los herederos de Homer Simpson cobran desde hace muchísimo tiempo muchísimo más por los derechos subsidiarios de merchandising, lo que los americanos llaman toy and game, el derecho de toy and game, el derecho de juguete y juego. Ese derecho da mucho más dinero que el derecho de reproducción de los cartoons. Del mismo modo, por ejemplo, que tenemos la conciencia muy intranquila respecto a qué ha hecho el sector respecto al retail, ¿no? ¿Qué ha hecho el sector para intentar preservar el ecosistema de librerías? Bueno, solamente ha hecho una cosa y le ha costado muchísimo. Y eso que ha hecho, que le ha costado muchísimo y aún no está claro que lo haya conseguido del todo, es el precio del libro, el precio fijo del libro. El precio fijo del libro, que no existe en el mundo americano, como ustedes saben, y en Japón, el precio fijo del libro es para nosotros un arma fundamental. Italia estaba pensando en la posibilidad de... vino los editores del grupo español, Mauri Español, y están muy preocupados, igual que Feltrinelli, ¿no? Igual que Mondadori, porque si el Parlamento permite que el precio fijo del libro desaparezca en Italia, ellos saben que, salvo las cadenas importantes como Rizzoli o Feltrinelli, las librerías de barrio van a perecer, ¿no? En nuestro caso pasa algo bastante semejante. Y por último, la lengua española parece que se estabiliza como lengua de venta y deja de ser ya vista como una lengua exclusivamente de compra. Quiero decir que los derechos de autor, normalmente casi todas las lenguas del mundo los compran a la lengua, son comprados por la lengua, a la lengua inglesa, y bueno, llevamos una línea ascendente en los últimos 10 años, ininterrumpidamente ascendente, que hace que podamos pensar que en el negocio editorial la lengua española es una lengua que ya se ha convertido en una pequeña lengua de venta. Hay algunos autores que contribuyeron a eso en los años 90 y el 2000, Ruiz Zafón es uno de ellos, pero ahora parece que es general, y además debo decir que es general gracias a las mujeres, en buena medida, por lo que nos dice GfK y Nielsen en sus estudios de mercado, que son muy fiables. Y voy con un recuerdo personal a estas editoras y agentes a las que quiero mencionar, simplemente porque como has tenido esta buena idea de dedicar las jornadas a la labor y al rol de las mujeres, pues creo que hay algunas que seguramente sonarán más y otras sonarán menos,
pero en un momento en que se constata, y he puesto el ejemplo antes de Penguin Random, ¿no? En que, hombre, todo el organigrama de una empresa depende de mujeres y el papel de los hombres es secundario, creo que eso, bueno, pues tenemos que ponerlo en valor y en caja alta, ¿no? Porque ha costado muchísimo. Hay que decir que seguramente en el contexto español, iberoamericano, eso es más evidente que en otros contextos, pero salvo el contexto norteamericano, en el que la mujer siempre ha tenido un papel enorme. Aquí también, como he dicho antes, y ustedes lo saben, lo ha tenido, pero no ha sido visibilizado porque había reticencias al hecho de que quien llevara la voz cantante fuera una mujer. La primera, obviamente, como ha dicho Pura, se pueden ustedes imaginar, es Carmen Balcells. Evidentemente no voy a hacer una glosa de Carmen Balcells, todo el mundo sabe de Carmen Balcells, solamente les prevengo ante lo que pueda decir una biografía de Carmen Balcells y les ruego que anoten que fue la mujer que cambió la ley de propiedad intelectual en España y consiguió que la ley de propiedad intelectual en España fuera la más avanzada de Europa con diferencia. Y la más avanzada de Europa con diferencia quiere decir que han pasado 20 años de eso y todavía hay leyes como la francesa que está renqueando respecto a la posibilidad de. Por tanto, Carmen Balcells, agente, empieza a finales de los 60, prácticamente en los 70. Su importancia no es porque haya sido la persona que consiguió una de las grandes carteras de clientes del mundo editorial, con varios premios Nobel, sino fundamentalmente, a mi juicio, muy modesto y a los cuantos años de su muerte, porque fue capaz de acoger a un gobierno en Madrid, al presidente Aznar, y hacerle ver que esa ley era una ley absolutamente injusta y una ley absolutamente obsoleta. Pongo en segundo lugar Bárbara Epler. Bárbara Epler fue la fundadora moderna de New Directions, que es una editorial de Nueva York, que tiene una importancia muy grande, pero no la que parece que tiene. En el caso de Carmen Balcells, creo que Carmen Balcells hizo mucho más que conseguir premios Nobel, porque al fin y al cabo, que sea uno premio Nobel o no, pues hombre, vamos a pensar que una parte del mérito depende del ADN de la familia y no solamente de Carmen, pero el caso del cambio de una ley de propiedad intelectual, eso creo que es definitivo, ¿no? Bárbara Epler consiguió una cosa maravillosa en Nueva York, en New Directions, que es la independencia económica y de criterio en un mercado salvaje como es el mercado norteamericano, haciendo que New Directions se haya podido mantener durante 50 años como una editorial cercana a lo que ustedes pueden entender como Anagrama o como en menor medida, porque factura menos, Siruela, pero en el terreno norteamericano eso es muy difícil, porque además uno de los másters que era muy conocido y ya quebró hace muchos años por malversación de fondos, que es el de Stanford, lo que hacía es llevar a los grandes editores de la costa este a la costa oeste. Es decir, ¿y quiénes eran los grandes elefantes, ¿no? Los de la costa este? Pues todo hombres. Peter Mayer, Sonny Mehta, no había nunca ninguna mujer. Entonces, Bárbara Epler, yo le doy y si entran en la web de New Directions verán a qué me refiero, fue una mujer que luchó contra un sistema extraordinariamente tirano, como es el de las grandes majors del mundo editorial en Nueva York, y además luchó con una cosa todavía peor, que es el que sus colegas no se lo pusieron fácil y prácticamente fue la única mujer, ¿no? Acuérdense de la famosa película de la que fue presidenta del Washington Post, que tuvo que luchar contra. Bueno, es un caso semejante y creo que el mercado de Estados Unidos merece mucho más mérito. El tercero, nos vamos a Madrid, Carmen Criado. Carmen Criado, la gran editora de Alianza, pero Carmen, como la primera Carmen, fue importante porque se inventó un canal, que es Alianza 100. Y se inventó las maquinitas donde tú tirabas una monedilla y te salía Hegel, o te salía Benet, o te salía Gabo, ¿no? Y creo que eso en aquel momento era muy valiente hacerlo, porque la gente no compraba libros en el metro, porque los canales todavía estaban muy claramente divididos, y sobre todo porque tenía como director general a don Rafael Martínez Alés, que no era un hombre fácil, y en cambio Carmen Criado demostró que en una gran editorial como es Alianza, pues el poder lo podía tener ella, porque el talento lo tenía ella. A veces es tan tonto como eso, ¿no? También les tengo que decir, ahora que no nos escucha nadie, que cuando Carmen Criado venía a negociar los grandes contratos con Carmen Balcells, evidentemente no venía sola. La acompañaba Rafael Martínez Alés. Y eso es un
recuerdo personal que demuestra casi metafórico. Viene Rafael Martínez Alés, pero Carmen Balcells tiene una cita con Carmen Criado, ¿no? La visita es de Martínez Alés, pero la cita es con Carmen Criado. Kukla MacLehose puede parecer la esposa del editor de Harville en Londres, MacLehose, Christopher MacLehose, está ya jubilado, pero no. Kukla MacLehose prácticamente puedo decir, sin que crea yo tener dificultades más allá de mis posibilidades para afrontarlas, a la hora de defenderme de la acusación de que no sea cierto, Kukla MacLehose inventó el scouting moderno. Kukla MacLehose, la mujer del editor. No, Kukla MacLehose, la gran agente de Londres, la gran scout de Londres, el scout que todo el mundo quería tener. El scout que quería tener Peter Carson en Penguin. ¿Quién demonios puedo tener como scout? ¿Quién puede saber bien qué pasa, qué se cuece en el mercado francés, en el mercado italiano? Kukla MacLehose. Creo que inventó o reinventó el oficio de scout. Gloria Rodríguez, propietaria, aunque muy pocos lo sepan, de la editorial Edasa, que es una editorial de capital argentino, es la gran dama de la edición latinoamericana contemporánea. Pero en mi lista he puesto a una compañera de viaje para que el cono sur esté repartido entre Gloria Rodríguez, o lo compartan, Gloria Rodríguez, sudamericana, Buenos Aires, propietaria de Edasa, y una mujer menos conocida, una catalana de Huesca, una catalana de Huesca, emigrada a México, que murió ahora hace 4 años. Por tanto, yo creo que es la última gran editora que nos ha dejado, porque había muerto ya Esther Tusquets, que es Neus Espressate. Neus Espressate, que fue la creadora de Ediciones Era en México y que es la gran editorial mexicana, por decirlo a la manera, ¿no? Y sin perder más tiempo en estas cuestiones, independiente. La presencia del Fondo de Cultura Económico distorsiona el mercado mexicano, porque sigue siendo un monstruo federal, estatal, y luego están las editoriales mexicanas de nuevo cuño, que son hijas, ¿no?, de los grandes grupos españoles. Océano, Planeta, Penguin, etcétera, etcétera. En cambio, Era, bueno, gracias a Neus, consiguió, es un caso como el de Juan Grijalvo, pero como estamos hablando de chicas, pues ella hizo lo mismo, ¿no? Y seguramente es más conocido Juan Grijalvo que Neus Espressate. Liz Calder. ¿Por qué he puesto a Liz Calder? Liz Calder fue la gran editora de Bloomsbury en Londres, porque Liz Calder fue la mujer que representó el peligro tremendo que significaba ser editor de Salman Rushdie. Fue una mujer que se jugó la vida por su oficio. Se negó a decir, yo ya no quiero ser la editora de Salman Rushdie porque hay una fatua contra mí y por lo tanto me pueden matar de un tiro en cualquier calle de Londres. Ella fue la primera de todos los editores de Salman Rushdie en el mundo, incluida la editora española, que dijo, esto no puede ser así. Ahora con Lluís hablábamos de una cuestión que tiene que ver con la relación entre universidad y política. Eso es una relación muy semejante, ¿no?, entre el mundo editorial y el mundo político, ¿no? Una fatua no puede pretender detener la maquinaria de publicación y por tanto explotación comercial de un gran autor como Salman Rushdie. Ella se jugó la vida y Liz se jubiló hace 2 o 3 años de Bloomsbury, pero considero que es ese arrojo el que tuvo Neus Espressate cuando salió de una España en blanco y negro tremenda y llegó a México y se mantuvo firme, la que ha tenido Bárbara Epler en Nueva York contra los tiburones de la edición norteamericana, todos hombres, y los agentes. Y Liz Calder significa no vocación, significa sé que me estoy jugando la vida, pero voy a ver si con mi ejemplo, ¿no?, puedo conseguir que no nos amedrenten. Y acabo con 2 nombres mucho más cercanos. Uno es de una muy buena amiga y que lamentablemente no podemos tratar ya, que es Beatriz de Moura. Beatriz de Moura, hija de diplomático brasileño, políglota, inteligentísima, maravillosa, que crea Tusquets Editores y que lo mantiene hasta que se da cuenta de que ya no se puede mantener y entonces se deja vender a Planeta, pero poniendo ella las condiciones. Creo que eso es
tener los arrestos necesarios para decir, bueno, no, esta será mi editorial hasta el final. Y desde aquí pues un saludo a Beatriz, que seguramente ustedes sí que conocen bien. Y mi último nombre es un nombre también al que perdimos hace poco. He citado a su hijo Carlo, que es Inge Feltrinelli. Debe de ser algo extraordinariamente devastador no saber si a tu marido le mató una bomba o si se suicidó, pero el caso es que te deja una gran editorial como es Feltrinelli. Tienes un niño, un hijo único, pequeñito, que es Carlo, que no sabe todavía que su papá ha muerto supuestamente por culpa del terrorismo político. Y Inge Feltrinelli, una fotógrafa alemana que se casa con Carlo Feltrinelli, es capaz de no abandonar su carrera de fotógrafa, es capaz de remontar la editorial Feltrinelli, dejarla en manos de su hijo en una situación magnífica, porque ella estuvo deambulando por la feria de Frankfurt durante décadas porque su marido ya había muerto y Feltrinelli era Inge Feltrinelli, por tanto una mujer que venía de otro mundo, que no era el mundo editorial, no era hija de empresarios, era una fotógrafa, muy amiga de Ana María Mosch, por cierto, y Inge hizo que la editorial se mantuviera, se sostuviera, lo dejó en manos de su hijo, Carlo Feltrinelli, y fíjense ahora cómo ha acabado el esfuerzo de una gran mujer del mundo editorial como Inge Feltrinelli. Feltrinelli ha comprado la red de librerías La Central, Feltrinelli ha comprado Anagrama y Feltrinelli está haciendo una OPA agresiva sobre grupos italianos, cuyo nombre no voy a decir, pero quiero decir, Feltrinelli está en un franco crecimiento y hizo con su hijo una cosa maravillosa, que es los millones de euros de su fortuna personal, todos conseguidos a través de la venta de libros, dicho sea de paso, los invirtió, junto con Carlo, los invirtió en la Fundación Feltrinelli, que está en Milán y que tiene una sede preciosa, donde ustedes pueden consultar una de las más importantes bibliotecas sobre la historia de Europa, sobre la historia moderna de Europa, 1800-2000. Seguramente es uno de los archivos más importantes. Es de acceso libre, es gratuito y en lugar de poder, no sé, haberse comprado un gigantesco yate con una eslora de 800 metros, pues optó por reunir y pagar bien a una serie de bibliotecarios y documentalistas que nos han hecho la vida más fácil, a los que tenemos un interés por saber qué pasó con Europa entre 1800 y 2000. Por tanto, Inge Feltrinelli, Italia, Beatriz de Moura, Tusquets, Neus Espressate, México, Liz Calder, Londres, Gloria Rodríguez, Argentina, Cucla Maclejos, Londres, Carmen Criado, Madrid, Bárbara Epler, Nueva York y Carmen Malcilch, Barcelona. Es mi lista y, bueno, las suyas la complementarán y les deseo, pues, en fin, muchísimo provecho en el día de hoy y el día de mañana. Muchas gracias, Pura, y espero que estéis bien aquí. Cualquier cosa, estáis en casa, nos lo decís si necesitáis algo. Y Pura, felicidades por tu esfuerzo interminable, inacabable. Eres fantástica, eres una suerte de motor, ¿no? Vas motorizada y espero que lo vayas siempre, porque, hombre, es estimulante ver a una persona que no ceja en sus, ¿no? Domingo. Pura es un ejemplo. Muchas gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Creo que has ejercido con total eficiencia los plenos poderes y se ha justificado también plenamente que sea un varón el que inaugure este encuentro sobre mujeres en el sector de la edición. De verdad, ha sido una charla, un homenaje y además esa visión panorámica que comentaba al inicio de la presentación, que tiene que ver pues, con que sea también el promotor y el alma, ese gran motor del Fórum Edita aquí en Barcelona, ¿no? Como referencia. Sinceramente, gracias por tu intervención y yo animo a consultar uno de los vídeos en EdiRed, que es precisamente la entrevista a Javier. Yo creo que debe tener como 2 o 3 años y me ha gustado muchísimo y sobre todo me ha animado esa lista que comparto absolutamente, ¿no? Ese homenaje a las mujeres de la edición, porque prácticamente todos los que ibas mencionando los teníamos en nuestro repositorio de entrevistas. Gloria Rodríguez está también entrevistada, la entrevistamos en Buenos Aires, en la Feria de Buenos Aires. Hans Meinke, que has mencionado también, tenemos la entrevista. Pilar Reyes. He sentido muchísimo la mención de Neus Espressate. Teníamos una entrevista
programada con ella y falleció. Y esa es la importancia también de la investigación que estamos llevando a cabo y sobre todo de ese repositorio colectivo que tenemos en Edired para seguir alimentando esta memoria, estas voces de la edición y que no desaparezcan. Sacar para estudiar y sobre todo, como has hecho tú, para registrar los grandes aportes de las mujeres en el sector de la editorial, tan feminizado, aunque no tan visibilizado. Muchísimas gracias y vamos a dar paso a la segunda sesión de la mañana. Muchas gracias. A ti, Pura, a ustedes.